Hola, ¿qué tal, Luz y Sal? Nuevamente bienvenidos a un taller más de Estudiemos Juntos con su servidor JC Mendoza. Estos talleres de estudiar juntos son para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial en su tercer grado. Y como lo decimos en cada uno de estos videos, la intención es estudiar para que cuando llegue el momento de nuestra lección lleguemos lo mejor preparados. Hemos llegado a la lección número 11, los menos enterados. Van del numeral 49 al 56 y habla de los destinatarios de la evangelización. El numeral 49 habla del destino universal. El hombre como objeto de la evangelización, y es que el evangelio es para todos los hombres, sin distinción de raza, nivel social, económica, social, cultural, para todos, aún incluso para los que lo rechazan o lo malforman, como los protestantes. Así fue desde el inicio, incluso con San Pablo, que perseguía a la iglesia, perseguía el evangelio y se volvió posteriormente el evangelizador. El número 50 habla de a pesar de los obstáculos. Comenta el Papa que en estos 20 siglos se han tenido muchos obstáculos que incluso han confundido, alejado y hasta separado a los cristianos. Pero tarde o temprano el evangelizador, si es tenaz, sabrá enfrentar todo ello. Más bien le preocupa al Papa que seamos los evangelizadores, los obstáculos del evangelio, siendo selectivos y no incluyendo a todos, o los que se apropien del evangelio y hasta algunos se vuelven en su juez, así como también los que se les hace difícil transmitir el evangelio y quiere retirarse, como lo dice precisamente allá en Juan 6, del 60 al 66, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿también ustedes quieren dejarme? Si a todo lo anterior le agregas que al poder civil le agregas el propósito de los gobiernos de limitar el evangelio o de rechazarlo, pero sin embargo el obstáculo mayor es el uso de la violencia y del crimen como armas contra la difusión de la doctrina de Cristo. Y termina el Papa este apartado diciendo que con todo nunca será posible detener el evangelio porque Cristo está con su iglesia y el evangelizador debe de estar abierto a todo tipo de obstáculos. El 51 habla del primer anuncio a los que están lejos. Comienza el Papa exhortando a ir a evangelizar a los más alejados y que muchas veces nunca han tenido un apóstol que les traiga las buenas nuevas. Y es aún real en este siglo XXI. De aquí que es muy importante estar consciente de evangelizar con el testimonio a los que por primera vez reciben el Evangelio. El numeral 52 habla del anuncio a un mundo descristianizado, refiriéndose a los que han oído a Cristo, pero tienen ideas alejadas de quién es, por ejemplo, los hijos de quienes no han recibido al Cristo en tierras cristianizadas. Aquí en México, nuestros propios hijos, tú y yo que somos cristianos y posiblemente ni han recibido al Cristo. O muchos bautizados que no viven su compromiso cristiano, los que tienen una religiosidad popular según lo que veíamos en la lección anterior, los intelectuales que han llenado sus mentes de conceptos científicos, pero a veces mundanos, y no dan pauta al Evangelio, que es el único que puede llenar precisamente esa intelectualidad. El número 53 habla de las religiones no cristianas. Aquí se refiere el Papa a los que tienen sed de Dios, pero lo han buscado de una forma equivocada, retomando la religiosidad popular que vive en su fe, pero de forma incompleta o no correcta, pero que guardan la base del cristianismo, lo que le llama el Papa semillas de verdad, y que no los tienen lejanos del reino de Dios. El Papa trata de no crear confusión, es decir, las otras religiones, entre comillas, buscan a Dios, pero de forma incorrecta, pues mientras que el cristianismo solo es a través de Cristo nuestra religare, volver a unir, es decir, volvernos a unir con Dios, las otras religiones no logran despegar al hombre del suelo. De aquí que nuestro compromiso siga siendo llevar el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Si alguno cree que el anuncio del Evangelio ha disminuido, nos toca a los evangelizadores redoblar esfuerzos con nuestra iglesia misionera. Y los más cercanos debemos, con más razón, llevarles el Evangelio, pues se presupone que ellos están dispuestos a recibirlo. El numeral 54 habla de ayuda a la fe de los fieles. Nosotros que por gracia de Dios hemos recibido el Evangelio y luchamos por vivirlo y transmitirlo, se nos exhorta a seguir evangelizando, para formar a nuevos evangelizadores. El Papa nos motiva a continuar transmitiendo la fe con una formación permanente y teniendo a Cristo como nuestro modelo, no olvidando los peligros que el mundo presenta para debilitar la fe en sus diferentes nombres, por ejemplo, el secularismo, que viene de sécula, del siglo,
del latín. Esto es, los que nos limitamos a los bienes temporales y a los que ofrece el mundo y predicamos solo para estar bien con las cosas materiales. Por ejemplo, el ateísmo militante, este me gustó porque aquellos que menoscaban el reino de Dios, sembrando ideas que restan la verdadera vivencia de Dios, de los sacramentos, de la liturgia. Cierra este apartado no olvidando que los protestantes también son pueblo de Dios, pero que optaron por separarse, teniendo como problema principal la división, que al no estar unidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, o al no querer estar unidos, mejor dicho, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, llevan el peligro de perderse. Y es trabajo nuestro formarnos en apologética para hacerlos volver. El numeral 55 habla del secularismo ateo. Aquí señala el Papa estas dos formas de rechazo, puntualizando a los que se dicen creyentes, pero no practican absolutamente nada. Aquellos que ponen en duda incluso la existencia de Cristo por seguir ideologías, incluso hasta contrarias al cristianismo. Dice que la peor mentira es la verdad a medias, y ciertamente aquellos que solo se dicen creyentes para no comprometerse, para quedarse al margen, son aquellos que afectan fuertemente el Evangelio, y más aún, porque al llamarse creyentes y hacer cosas contrarias al Evangelio, lo desvirtúan, dando una imagen incorrecta del mensaje de Cristo y poniendo en jaque incluso a la propia y a la misma iglesia. Dan su propio concepto de verdad y esa falsedad se vuelve en escepticismo que contagia a muchos. El Papa hace hincapié en evangelizarlos también, ya que son almas que también tienen sed de Dios. Cierra nuestra lección en el numeral 56, los que no practican. Dice el Papa que muchos son cristianos, porque aparecen sus nombres en las actas de bautismo, pero que no tienen nada de cristianos. La falta de formación de los padres producen estas realidades. Estos cristianos no practicantes pronto encuentran justificación para evadir su compromiso bautismal. Normalmente son aquellos que hablan de que no es necesaria la iglesia, que el magisterio no sirve, que Jesús no fundó ninguna religión, etcétera, etcétera. Tristemente, los no creyentes, precisamente los no creyentes y los no practicantes, son también un obstáculo, con la idea de que no lo son, y ahí está más difícil. Y nuevamente ello nos hace o nos debe llevar a reasumir nuestro compromiso como evangelizadores. Mira, la iglesia nos necesita y nos necesita útiles. Te invito a que ya des el paso a hacer este verdadero compromiso de evangelizar y no solo de venir a tomar tus lecciones semana a semana, que podrían ser estériles y sin sentido alguno. Te invito a que verdaderamente seas luz y sal para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.